Así que bueno, ahí disfruté mucho, la verdad, estudiando este pasaje. Dios fue muy bueno al poder estudiar. Y ahí me encanta que hayan podido estar estudiando los salmos, la verdad es de mucho aliento para el corazón poder mirar el carácter de nuestro Dios, poder mirar el obrar de nuestro Dios y que nuestro corazón sea alentado a alabarlo, a temerlo, a buscarlo. Así que yo te animo, mira, si han estado estudiando los salmos, lo mínimo que debe pasar, lo mínimo, así lo más pequeñito que debe pasar es que cantes con gozo cada vez que cantamos, porque los salmos lo que nos alientan es a cantar a nuestro Dios. Los salmos los que nos alientan, ¿no es cierto?, es a mirar el carácter de nuestro Dios y saber que ese Dios es el que cantamos. A veces nos da vergüenza, ¿no es cierto? A mí en San Justo me mutean el micrófono. Cuando no me mutean van a ver que cortan el video que está en Facebook, pero no sale el tiempo de alabanzas. Pero tenemos que cantar a nuestro Dios porque es un gran privilegio. Es un medio de gracia el poder alabarlo, donde todos afirmamos verdades. Y te digo, no hay cosa más hermosa que estar al frente y escuchar a la iglesia cantando la verdad, porque eso alienta el corazón. Así que les animo a que una vez que terminen la serie de salmos, tengan en mente eso. Este es al Dios al que alabamos. Este es al Dios al que me estoy dirigiendo en alabanza a cada momento. Así que vamos ahí. Tenemos el Salmo 5 que vamos a estudiar esta mañana. Y los primeros salmos son muy hermosos. Ahí viene el salmista marcando constantemente la bendición que recibe el justo, ¿no es cierto? Y cómo el salmista viene descansando en Dios y cómo está seguro de que es Dios quien lo protege, de que es Dios quien lo cuida, ¿no es cierto? Y mirábamos cómo su alma, aun cuando duerme confiada de que es Dios quien está velando y protegiéndolo. El salmo que vamos a ver hoy sería la oración de la mañana, ¿sí? El salmo que vamos a ver hoy es un salmo muy especial. Ahí el escritor va a ser David y veían el Salmo 4, ¿no es cierto? Era acompañado con instrumentos de cuerdas, pero acá el Salmo 5 va a ser un salmo que va a ser acompañado con instrumentos de viento, flautas en particular. Vemos que el salmo es un salmo que se cantaba juntos porque va dirigido directamente al músico. Así que él dirigía el salmo y se entonaba todos juntos. Así que cuando piensas, ¿no es cierto?, en este salmo, tienes que pensarlo de dos maneras. Por un lado, tienes que pensar, es el corazón del salmista volcado. Por un lado, ¿no es cierto?, tienes que pensar, esta es la oración de David. Este es el corazón del rey. Esto es lo que realmente él pensaba. Y por otro lado, este es mi corazón. Porque cuando cantamos esto, cuando lo leemos, cuando el pueblo adoraba con este salmo, ellos creían lo mismo que un día David dijo en oración. Así que no nos veamos ajenos al salmo, no nos veamos lejanos a los salmos. Tenemos que entender la verdad que el salmista creía, es la verdad que abrazamos y la cantamos todos juntos, como un cántico congregacional. Así que el Salmo 5 es hermoso. Vamos a poder disfrutar de estudiar este salmo. Evidentemente, el salmo fue escrito en una situación de persecución, de enemigos, situaciones difíciles. Nos damos cuenta de eso porque hay en muchas ocasiones a lo largo del salmo, ¿no es cierto?, hay versos completos dedicados a hablar sobre los enemigos, sobre cómo son ellos, cuáles son sus características. David gasta tiempo en eso, en medio de su cántico, ¿sí? Pero también vemos que lo que va a hacer este salmo es exaltar dos cosas. Va a exaltar la necesidad de David. Este salmo va a exaltar, ¿no es cierto?, cómo David se veía necesitado de acercarse a este Dios. Cuando vos piensas, ¿no es cierto?, cuando viene un enemigo y quiere lastimar, nuestra primera reacción no sería orar, ¿no es cierto? Nuestra primera reacción no sería agradecer a Dios. Nuestra primera reacción no sería alegrarnos y gozarnos.
nuestra primera reacción muchas veces es la revancha, el querer atacar, ¿no es cierto? El querer devolver en venganza lo que me están haciendo. Pero vas a ver que acá David, uno de los mejores guerreros que tuvo Israel, del reino de David se expandió enormemente. David no vio ninguna derrota en todo su tiempo como rey, ninguna. ¿Sí? Cuando vos mirás la historia, Salomón no es quien engrandeció el reino. Salomón administró lo que David había hecho. El reino de David se expandió al punto que su reino llegaba casi límite con Egipto y límite con Mesopotamia. Se expandió completamente el reino de David. Dios le dio victoria tras victoria. Y aún a pesar de ser un hombre que nunca vio derrota, que podía salir con su ejército, ¿no es cierto?, con los valientes de David, a destruir a los enemigos, él decide no hacerlo. Y él nos va a enseñar en esta mañana, ¿sí?, cómo el hombre justo hace frente a sus enemigos. David nos va a enseñar cómo el hombre justo hace frente a sus enemigos. David nos va a enseñar la diferencia entre clamar a Dios por justicia y clamar a Dios por venganza. Cuando dices que el Señor haga justicia, y nace más vale de un corazón de venganza antes que de un corazón que descanse en la justicia de Dios. Pero quiero que te quedes en mente con esto. Cuando ves el Salmo 5, David nos va a enseñar cómo el hombre justo tiene que hacer frente a sus enemigos. ¿Sí? El guerrero, el mejor guerrero de Israel, el rey con un corazón conforme al corazón de Dios, nos va a enseñar esto, que la mejor solución no es salir y derrotarlos. ¿Sí? Así que vamos a disfrutar el Salmo y vamos a disfrutarlo teniendo eso en mente. ¿Sí? Cómo el hombre justo hace frente al enemigo. Entonces te voy a dar 6 respuestas. ¿Sí? Le dije a mi esposa hoy a la mañana, digo, ¿será que se asustan si digo 6 puntos va a tener la prédica? No se asusten, tenemos tiempo, no sé cuánto tiempo tenemos. Pero mira, 6 respuestas del hombre justo para hacer frente a los ataques del enemigo. ¿Sí? 6 respuestas del hombre justo para hacer frente a los ataques del enemigo. Entonces, cuando vos miras el Salmo, es un cántico, ¿sí? Cada cántico va a tener una estrofa y las estrofas van a tener versos dentro de las estrofas. Y entonces vamos a irlo viendo cómo se van separando estas porciones, pero vamos a dar una lectura, vamos a orar y arrancamos con el Salmo, ¿sí? Oremos. Dice: Señor, te alabamos, Dios. Te alabamos, Padre, porque como acabamos de cantar, Señor, tú eres poderoso para guardarnos sin caída, Señor. Tú eres poderoso para presentarnos sin mancha delante de ti con gran alegría, Dios. Tú eres el único y sabio Dios. Padre amado, estamos acá nosotros, los que hemos creído, Señor, justificados por la fe en la obra de Jesucristo, Dios. Y Padre, estamos acá deseosos de escuchar tu palabra, Dios. Y Señor amado, te pido que nos ayudes a creer que tu palabra es poderosa, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a escuchar tu verdad, creyendo que tu palabra tiene el poder para obrar en nuestros corazones, Señor. Padre amado, yo clamo a ti, Señor, que me ayudes, Señor, a servir a tu iglesia acá en Tristán, que me des claridad, Señor, al momento de hablar. Padre, ayúdame a exponer de forma clara tu palabra, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Dios. Padre amado, haz tu obra, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos el pasaje. Dice: al músico principal, sobre Neilot, Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor.
guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás a tu favor. Y es hermoso este salmo. Y dijimos, nos va a enseñar 6 respuestas del hombre justo para hacer frente al enemigo. Y la primera respuesta va a ser: el hombre justo responde en dependencia del cuidado de su Dios, ¿sí? El hombre justo responde en dependencia del cuidado de su Dios. Y entonces vemos ahí a David arrancando el salmo, y cuando lees en la primera estrofa, no tienes que pensar en un rey que está quieto y pasivo, orando como una oración común. Vamos a ver las características de cómo arranca esta primera estrofa, en que David, el tono en el que está orando, es un tono, ¿no es cierto?, de urgencia, donde cada una de estas palabras va, ¿no es cierto?, a ser una súplica al Señor, de que mismo David, ¿no es cierto?, no va a entender cómo decir lo que quiere decir al Señor, y entonces lo que le está pidiendo es: discierne, Señor, mi oración. Y entonces arranca con esta primera, ¿no es cierto?, palabra: escucha. Escucha, oh Jehová. Los salmistas usan en varias ocasiones esta forma de pedir al Señor, ¿no es cierto? Escucha, escucha, oh Jehová. Este término escucha no es solamente de pensar, voltea tu oído hacia mí, sino que tiene un tono, dijimos, de urgencia, donde la forma en la que está diciendo, ¿no es cierto?, es: ponme atención, mírame, inclina tu oído, ¿sí? Escúchame. Y le añade y dice: oh Jehová. Vamos a ver que la característica de este salmo, hay algo importante. No en todas las veces que se refiere a Dios, se refiere como Jehová. ¿Sí? Hay momentos donde va a referirse a Dios solamente como Dios, que es un término más genérico para Dios, que sería Elohim, y hay otros momentos donde se va a referir a Dios como Jehová, su Dios, el Dios de Israel. Y entonces acá está clamando y está diciendo, ¿no es cierto?, Dios, mi Dios, Jehová, nuestro Dios, ¿sí? Escúchame, escúchame, inclina tu oído. Inclina tu oído. En el Salmo 54 dice: oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y usa estas 2 palabras, ¿no es cierto? Oye, oh Dios, mi oración, y escucha las razones de mi boca. Y acá el salmista avanza y no solamente es: escucha, Jehová, mis palabras, ¿sí?, sino que avanza un poco más y usa esta palabra considera, que da la idea, ¿no es cierto?, de quiero que lo percibas. Por eso te decía, David está hablando a Dios, David le está orando a Dios, pero aún David lo que quiere es que Dios llegue a entender lo que le está queriendo decir. David lo que quiere es que él, ¿no es cierto?, no solamente oiga, como inclinar el oído, sino que Dios pueda entender toda la situación. Está en una situación de urgencia, pidiéndole: escúchame, escúchame, considera, ¿sí? Considera lo que te estoy diciendo. Y usa esta palabra, mi gemir. Esa palabra gemir da la idea de una respiración continua, de estar en un estado de agitación, ¿sí? Como alguien que está ahí pidiendo: ayúdame, ayúdame. Y usa otra palabra: no solamente escucha, inclina tu oído, no solamente considera, ¿no es cierto?, mírame, ponte en mi lugar, sino que usa esta otra palabra que dice: esté atento o está atento
a la voz de mi clamor. Y ese está atento. Una de las formas en que se puede entender es discierne la voz de mi clamor. ¿Sí? Discierne la voz de mi clamor. Y entonces vos miras al rey David, ¿sí? Al poderoso guerrero, al que hizo frente a todos sus enemigos y nunca vio derrota, humillado delante de Dios, clamándole en urgencia, diciendo: escúchame, inclina tu oído, pon atención, discierne lo que te estoy diciendo, considera mi gemir. ¿Sí? Y ves a este Dios mostrando esta urgencia y esta intencionalidad, no pensando Dios no me escucha, sino que estás viendo el corazón del rey David dirigiéndose a Dios. Y añade eso, mira, dice: escucha mi clamor, Rey mío y Dios mío. ¿Sí? Y este Rey mío debemos tomarlo en consideración, porque más adelante, cuando va a decir que se va a referir al templo de Dios, la palabra que va a usar va a ser como quien se inclina ante el rey. David entiende, ¿no es cierto?, que hay algo que es real. ¿Sí? David es el rey que fue puesto por Dios, pero cuando David se acerca a Dios, David se acerca entendiendo: Él es el rey, Él es mi rey, Él es al que tengo que acudir para que sea Él el que responda en la urgencia, para que sea Él el que responda en mi clamor. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, cómo va a enfrentar David a sus enemigos, lo que menos se nos cruza por la cabeza es, ¿no es cierto?, a un hombre poniéndose de rodillas y diciendo: Señor, escúchame, escucha mi clamor, escucha mi urgencia, mírame, ¿sí? Discierne mis pensamientos, mira mi gemir. No se nos cruza para nada eso por la cabeza. Pensamos, ¿no es cierto?, David tendría que haberse sentado y tendría que haber empezado a planear cómo va a vencer al enemigo. ¿Cómo callar la boca de todos los que estaban hablando mal de David? Pero lo que hace acá David es poner su corazón delante de Dios. ¿Sí? Y va a arrancar este salmo de esa manera. Va a arrancar este salmo con un hombre que se acerca a clamar a Dios. Y lo clama de esta manera: Señor mío y Rey mío. En Salmo 24:8 dice: ¿quién es este Rey de gloria? Es un salmo de David. Y mira lo que contesta: Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. ¿Sí? Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Entonces, cuando vos piensas, ¿por qué David sabía que lo que tenía que hacer es ir a Dios y buscar a Dios y clamar a Dios? Y se dirige de esta manera, ¿no es cierto? Escúchame, Rey mío y Dios mío. Él tiene esto en mente. Él sabía quién era Dios para él. Él sabía, ¿no es cierto? Yo soy el Rey de Israel, pero Él es el Rey. Él es a quien debo acudir. Él es el que está pronto a ayudarme, el que puede escucharme, el que entiende no solamente la situación, sino que puede aún discernir de dónde están viniendo todo esto que le estoy diciendo. Él es el Rey. Él es el que da la orden y sucede lo que Él quiere en su reino. Él es el Rey, entonces voy a Él, porque Él es el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria?, dice David. El fuerte y valiente, el poderoso, Él es el Rey. Entonces lo que David, ¿no es cierto?, cuando miras esta primera estrofa, lo que entiendes es: David no pensaba que la victoria sobre sus enemigos o que la forma en que tenía que responder a sus enemigos descansaba en la capacidad de él como rey. De ninguna manera. David no veía su reinado como un punto donde él podía ganar prestigio o perder prestigio. Cuando miras ahí la historia en Samuel y le dicen todo lo que está pasando con su hijo y cómo está, ¿no es cierto?, hablando de él y cómo viene moviendo al pueblo contra él, no sale a la batalla. La orden es: movámonos. Porque ves a un Dios, a un rey que descansa y busca al verdadero rey. Él está esperando la orden. Él está solamente yendo a Dios y buscando a Dios. A ese rey le dice: escúchame, pon tu atención a mi gemir. Él sabe a quién tiene que buscar.
Cuando viene el ataque del enemigo, la primera opción no es cómo voy a defenderme. La primera opción no es cómo pago mal por mal con lo que me está haciendo. David dice, voy a ir a él. Voy a ir al poderoso y valiente. Voy a ir al Rey de Gloria. Salmo 47:6. Dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. ¿Sí? Y es hermoso. Dios es el Rey de toda la tierra. Vamos al Salmo 74:12. Dice, pero Dios es mi Rey. ¿Sí? Dios es mi Rey, el que obra salvación en medio de la tierra. ¿Sí? Dios es mi Rey. Salmo 145:1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cuando vos miras los salmistas, ¿no es cierto? Tanto Asaf, ¿no es cierto? Dice el Salmo de los hijos de Coré, el Salmo de David, todos tienen algo en mente. Saben a quién se están dirigiendo. Saben las alabanzas para quién soy. Saben quién es el verdadero rey y quién fue el rey desde lo antiguo. Ellos saben y tienen en mente quién es el que gobierna, quién es el que da la orden y se ejecuta. Y entonces está David yendo a este rey y está yendo, ¿no es cierto?, en clamor. Y añade ahí, ¿no es cierto?, en el Salmo 5 y dice, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Estate atento, le dice, ¿sí? Estate atento, porque a ti oraré. Avanza y dice, oh Jehová, nuevamente, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Cuando vos miras ese tiempo de mañana, ¿no es cierto?, sería desde que empieza a salir el sol hasta el mediodía. Otros, ¿no es cierto?, de la forma en que lo usan, por ejemplo, en 1 Samuel se usa y dice levantándose por la mañana, refiriéndose no tanto a un sol que llega para el mediodía, sino a este sol que recién está saliendo, muy temprano en la mañana. En Isaías 26:9 se usa para decir, para madrugar, ¿sí? Lo usa y dice, y madrugaré a la mañana. Entonces se usa de esta manera, ¿no es cierto? Cuando estaba buscando David a Dios, dice de mañana, ¿sí? Temprano a la mañana dice, oirás mi voz. Pero mira, hay algo muy hermoso acá, porque dice, de mañana me presentaré delante de ti. Y ese presentaré da la idea de organizar para entregar un sacrificio. Cuando David piensa en sus oraciones, David no está pensando en la oración solo como un conjunto de palabras que se levanta y repite en la mañana para prepararse en el día. David, cuando está pensando en cómo está haciendo su clamor por las situaciones que está pasando, dice, yo me voy a levantar de mañana y yo me voy a poner delante de ti, ¿sí? Y va a presentar sus oraciones como si fuera un sacrificio a Dios. Va a presentar sus oraciones intencionadas. Va a pensar sus oraciones, dice, ¿no es cierto? La palabra nos da la idea de que es una oración organizada. Una oración donde va tomando cada cosa a su lugar, pero es usado, ¿no es cierto?, como si fuera el sacrificio de la mañana. Cuando vos piensas qué era para David acercarse a Dios, no era un conjunto de palabras, ¿no es cierto? No es algo de pedir ayuda y salir. David esperaba este momento. Y no solo que esperaba el momento en el que entregaba sus oraciones a Dios, en el que presentaba sus oraciones a Dios, sino que mira, dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y añade algo más, dice, y esperaré, ¿sí? Y esperaré. Cuando miras esta palabra esperar, da la idea no de un esperar pasivo, sino una de las formas en que se traduce es como vigilar. Alguien que está atento a cuándo va a llegar. Alguien que está vigilando a que algo suceda. ¿Sí? David tenía esta confianza.
cuando él miraba lo que los enemigos estaban haciendo y todo lo que estaba sufriendo, ¿no es cierto?, el reino, y todo lo que estaba pasando, todos los ataques que los enemigos estaban planeando, hay una cosa que hacía: clamar a Dios, clamar en urgencia, clamar muy temprano, ¿no es cierto?, clamar de manera intencional como un sacrificio a Dios. Pero lo siguiente que hacía era esperar. Esperaba la respuesta de Dios. Él estaba atento. Él tenía la confianza esta: Dios contesta. Dios contesta. Y entonces estaba vigilante, ¿no es cierto?, mirando y esperando el tiempo en que venga la respuesta de Dios. Y eso es uno de los problemas graves en nuestra vida, ¿sí? Es uno de los problemas más grandes. Porque sabemos orar, ¿sí? Hemos crecido orando, hemos aprendido a orar mejor, pero creo que esta es la actitud que nos hace falta crecer, a mí por lo menos, en saber que hay algo que tiene que suceder después de orar. Esta esperanza, ¿sí? Este esperar, este estar vigilante y esperando, Dios va a contestar. Dios va a contestar. Me estoy dirigiendo al Rey de Reyes. Me estoy dirigiendo al Rey de Gloria. Me estoy dirigiendo al Dios que escucha mi clamor. Y entonces ahora David espera. Él está vigilante, mirando y esperando a que la oración sea contestada. Qué hermoso corazón de un rey, ¿sí? Qué hermoso corazón de David. Porque él sabe, ¿no es cierto?, él es el que hace la obra. Él es el que me va a dar la victoria. Él es el que me va a decir lo que tengo que hacer. Vamos a verlo más adelante. Es Él, es Él. Y como es Él, yo no voy a hacer nada hasta que venga de Él su respuesta. Yo espero. Pues, pero ¿cómo, David? ¿No es cierto? ¿No ves todo lo que está pasando? Si vas, ¿no es cierto?, a la escena de ahí de Absalón y todo el lío que estaba sucediendo, o en todas las etapas de David donde hubo urgencias, ¿no es cierto?, y que tenía que responder como rey, ¿cómo te puedes quedar sentado esperando? ¿Sí? Vos le dirías, ¿no escuchas todo lo que están hablando de vos? ¿No puedes salir y parar la murmuración en algún momento? Que dejen de hablar ahí. Estás perdiendo prestigio, David. El pueblo se está levantando contra ti. Sal y haz algo. Y David dice, no. Yo clamo a Dios. Clamo al Rey de esta tierra. Lo clamo en urgencia y espero. Espero atento a que Él conteste. Espero atento a que Él conteste. Es una lucha grande, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo donde hoy quisiéramos solucionarlo. Si te enteras que hoy dijo alguien mal de vos, ¿no es cierto? En el momento, si tenés auto, agarras el auto. Si tenés bici, la bici. Y si no tenés, el Uber. Pero querés ir y solucionarlo. Ya. Pero ¿cuánto nos enseña este rey que tenía el poder para solucionarlo? Él podía dar la orden y todo esto se acababa. Él podía hacerlo. Pero él esperaba en Dios y que Él le diga lo que tiene que hacer. Él esperaba en Dios. No esperaba absolutamente nada más. Él esperaba en Dios. El salmista nos permite ver su corazón, nos permite ver cómo él realmente ponía a Dios como autoridad. Él nos permite ver que realmente cuando él se refiere a Dios como su rey, como el rey mío y Dios mío, no eran puras palabras, porque él se veía como aquel que se acercaba al rey y esperaba la orden del rey. Nos permite ver el salmista esto con claridad. Clama al rey y ahora espera que el rey le diga lo que tiene que hacer. El salmista nos permite ver su corazón. Hay un corazón urgido. Hay un corazón, ¿no es cierto?, que está gritándole a Dios, escúchame, ¿sí?, diciéndole lo que está pasando. Pero la urgencia no le mueve lo más mínimo, porque está esperando que Dios le diga lo que él tiene que hacer. Qué gran lección que nos da el rey, ¿verdad? Porque nos cuesta mucho ese aspecto, ¿no es cierto?, en medio de la urgencia, saber decir, esperemos a ver lo que dice Dios, ¿sí? Esperemos a ver lo que dice Dios, porque Él es el que debe dar la orden para hacerlo.
yo te pregunto, ¿no es cierto?, ¿cómo está tu vida de dependencia en Dios? Cuando vienen situaciones, ¿no es cierto?, ataques de enemigos, cuando vienen situaciones donde es probado tu corazón, ¿no es cierto?, donde escuchas situaciones similares, gente murmurando, gente diciendo cosas, o simplemente situaciones que van pasando, ¿cómo está tu dependencia en Dios? Porque es ahí donde es probado, es ahí donde sabemos a dónde salís corriendo, ¿sí? Si haces lo de David y salís y buscas a Dios, o hacer lo que hacemos en la carne, salir y buscar solucionarlo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra dependencia con Dios? ¿A dónde acudes cuando vienen dificultades como estas? Para David eran sus enemigos. ¿Sí? Segundo punto. Dijimos el primero, el hombre justo responde en dependencia del cuidado de su Dios. El segundo, el hombre justo responde afirmando el carácter justo de su Dios. El hombre justo responde afirmando el carácter justo de su Dios. Me gusta mucho esta porción. Yo le he usado esos versículos muchas veces para predicar el Evangelio, pero hay algo que me gustó mucho de esta porción. David no está usando esta porción para mostrar su justicia propia. David no está usando esta porción para decir, así son ellos, ¿sí? No le está usando de esa manera. David lo que va a resaltar acá es en dónde está su confianza. Su confianza no está puesta en cualquier Dios, ¿sí? Su confianza está puesta en un Dios. Arranca, ¿no es cierto?, diciendo que no se complace en la maldad, ¿sí? Es un Dios que no se complace en la maldad. Esta palabra complacer da la idea, ¿no es cierto?, es donde encuentra deleite. No es un Dios que se alegra o se deleita con la maldad. En Miqueas 7:18 dice que Él se deleita con la misericordia, ¿sí? Esta palabra maldad, vamos a ver también otra característica del Salmo, ¿sí?, que en muchas ocasiones va a usar un recurso donde la primera línea va a presentar algo muy general, ¿sí?, y en la segunda línea te va a presentar una situación más específica, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, Él no se complace en la maldad, ¿sí? Y habla de la maldad como la característica, como esta cualidad de lo malo, como esta cualidad perversa. Dios no se complace en lo perverso, Dios no se complace en el pecado. No encuentra deleite en el pecado, no encuentra ninguna clase de deleite. Pero luego cuando avanza a la siguiente línea, no se queda solamente en que no se complace en la maldad, sino que va a decir el mismo concepto, pero ahora lo va a volver un poco más específico. Porque ahora lo que te va a decir, no solamente no se complace en la maldad, sino que el malo no va a habitar junto a él. Entonces ya no es la maldad como una cualidad, sino es el malo el que está abrazando esta cualidad. Entonces cuando vos pensás, ¿no es cierto?, en cómo veía David la justicia de Dios, el carácter justo de Dios, él veía esto, ¿no es cierto? El problema no es solo la cualidad, el problema no es solamente el que habla mentira, el problema es el engañador que pone en práctica la mentira. El problema no es la maldad en general. El problema no es, ¿no es cierto?, solamente que alguien piense lo malo, que alguien planifique lo malo, que alguien tenga intención hacia lo malo. El problema también delante de Dios es el malo. El malo. Dios no se deleita en la maldad. Él no encuentra placer, no encuentra gusto en la maldad. Pero lo siguiente que dice, ¿sí?, dice, el malo no habitará. En Primera de Crónicas 29:17 dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. En Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está la justicia de Dios? Ellos no veían, ¿no es cierto?, un Dios severo que estaba destruyendo a todo el pueblo como lo había hecho cuando los llevaron cautivos. Y ahora dice, bueno, entonces a Dios le agrada a cualquiera. Aún el que hace maldad le agrada a Dios. Y dice, no, a Dios no le agrada.
No le agrada eso a Dios. Dios no le agrada eso, ¿sí? Entonces dice, vino Jehová y dijo, ustedes me han cansado con esas palabras. Me han cansado con esas palabras de andar diciendo que no importa lo que hagas, a Dios todos le agradan. Y dice, no es así. El hecho de que Dios no te haya destruido no significa que a Dios le agrade el pecado, ¿sí? No significa que a Dios le agrade el pecado. Simplemente no te ha destruido. Eso es lo que tenían que entender. Es lo que el profeta venía diciendo, ¿sí? Me han cansado, dice Jehová. Y entonces está acá David hablando de este carácter justo de Dios. Y dice, Él no se complace en lo malo. Pero no solamente no se complace en lo malo, sino que va un poco más específico. Y dice, el malo, ¿sí? Aquel que le califica esta cualidad de maldad. Aquel que se conduce en esta perversidad. ¿No es cierto? Aquel que tiene un comportamiento contrario a la justicia de Dios. Lo que pasa con este malo, dice, no habitará. Esa palabra habitar me llamó mucho la atención, porque yo siempre tenía la idea de que cuando decía no habitará junto a ti, estaba mostrando, ¿no es cierto?, del hecho de que no iba a estar en el cielo con Dios, en la presencia de Dios con Dios. Pero no está haciendo esa idea. Este no habitará da la idea de alguien que es solo invitado a la casa, como un visitante. Y entonces el concepto se vuelve más grande todavía, porque el malo, el que tiene la cualidad de maldad, Dios no lo quiere ni de visita, sería, ¿sí? O sea, ni siquiera por una ocasión Dios quiere al que anda en maldad. Ahora, cuando leemos el malo, muchos pensamos, ¿no es cierto? Yo no soy malo, ¿sí? Yo nunca fui malo. Ayer hablamos con una chica que vinieron a casa y decía, yo hago las cosas porque me gusta hacerlas, me gusta ayudar, yo disfruto, no estoy pensando si agrado o no agrado a Dios, si agrado o no agrado a mis padres, yo disfruto hacerlo, ¿sí? Y entonces decía yo no creo que sea mala, ¿sí? El problema es que no elegís ser malo, ¿sí? No elegís ser malo, nacemos en maldad, nacemos con la perversidad en nuestro corazón. No elegimos ser malos. Nacemos con la perversidad en nuestro corazón. Somos perversos de que nacemos. Y el malo no va a habitar junto a Dios. El malo no puede acercarse a Dios ni como una visita. No va a estar delante de Dios. No va a estar. No va a estar delante de Dios. Es lo que acá está diciendo el salmista, pero avanza un poco más todavía. ¿Sí? Porque el salmista avanza y no solamente es que el malo no va a habitar, sino usa esta palabra, los insensatos. Y cuando se refiere a los insensatos, se está refiriendo a una persona que está caracterizada por el orgullo. Se está refiriendo a una persona que lo que le caracteriza es la jactancia. Me gusta mucho cómo se desarrolla esta palabra insensatos aquí en los Salmos, porque por ejemplo en Salmos 73, versículo 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, ¿sí? Entonces no es solamente alguien orgulloso, alguien que se jacta, sino que le da este término también, es un arrogante, ¿sí? Es alguien que está haciendo alarde de sus bienes, de sus cosas. Mira, pero más adelante, Salmo 75, 4 y 5 dice, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Y esa es una característica muy gráfica, ¿no es cierto? No habléis con cerviz erguida. Es la persona, ¿no es cierto?, que se para y estira su espalda lo que más puede para decirte lo que él piensa que tiene que suceder. Ese es el insensato, el que quiere andar en su sabiduría, el orgulloso, el que se jacta de su poder, el que descansa en su justicia propia, ¿sí? Ese es el insensato. Porque mira, otra característica del insensato es Proverbios capítulo 1, verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y mira, los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Los insensatos, este orgulloso, jactancioso, que está dispuesto a hablar a los otros, ¿no es cierto?, por encima, con la espalda muy erguida para decirles su verdad. Dice, estos insensatos, su característica es que desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza, ¿sí? Ellos están seguros en sí mismos. Ahora, ¿qué pasa con estos insensatos? Mira lo que dice. Los insensatos no estarán. Y entonces esta palabra estarán está muy bien usada con insensatos, ¿sí? Porque la palabra estarán da la idea de que no van a poder permanecer rectos, no van a poder permanecer firmes, ¿sí? El no estarán nos da la idea de que no pueden presentarse siquiera delante de Dios. Da la idea, ¿no es cierto?, de que nunca van a poder ocupar un lugar, no pueden hacerse presentes, no pueden permanecer estables. Y entonces es un contraste grande, ¿no es cierto?, porque está el jactancioso, el orgulloso, el que cree que en su sabiduría permanece donde está, el que puede, ¿no es cierto?, y creer que no necesita aprender nada más, que no está dispuesto a ser enseñado, se para y confronta a los demás, no quiere escuchar nada de nadie, y dice, pero delante de Dios no vas a poder permanecer parado. Delante de Dios no vas a poder permanecer erguido. Delante de Dios no te vas a poder ni presentar. Entonces, ¿no es cierto?, no solamente es los malos como tal, sino que acá añade los jactanciosos. Ellos no van a estar delante de Dios. No van a permanecer en pie delante de Dios. No se pueden mantener estables delante de Dios. Y avanza. ¿Sí? Avanza y dice, aborreces. Y ese término aborreces a veces nos parece que no es compatible con nuestro Dios, ¿no es cierto? Porque uno piensa, ¿cómo Dios puede odiar? ¿Sí? ¿Cómo Dios puede odiar? Esa palabra aborrecer da la idea de desagradar. Da la idea de desagradar intensamente algo. Me llamó mucho la atención porque esa palabra de aborrecer también nos da la idea de declarar a alguien en hostilidad. Cuando dice aborreces a los que hacen iniquidad, lo que está diciendo, ¿no es cierto?, no solamente a Dios le desagrada a los que hacen iniquidad, sino que Dios les declara enemigos a los que hacen iniquidad. Son enemigos de Dios los que se conducen de esta manera. Son enemigos de Dios los que hacen maldad, ¿sí? Es un término muy similar al anterior cuando decía el malo, pero acá lo que aumenta es la gravedad, porque ahora este término iniquidad no es solamente alguien que piensa perversidad, sino que es alguien que se está conduciendo a lo malo, es alguien que está encaminándose a la destrucción. Este término, ¿no es cierto?, de iniquidad es alguien que está caracterizado ya por la conducta perversa. Entonces no es alguien que piensa lo malo, no es alguien que piensa perversamente, es alguien que se está conduciendo continuamente en perversidad. Y dice, Dios lo odia, Dios lo aborrece, Dios no se agrada de él, no se agrada de él, sí, no se agrada de él. Entonces todos estos los va poniendo en la misma línea, pero avanza un poco más. ¿Viste? El salmista va aumentando en intensidad y primero dice, no habitará junto a ti, los siguientes no estarán delante de sus ojos, pero el siguiente ya fue más fuerte, dijo, aborrece, los odia, le declara la guerra a los que hacen iniquidad, pero va a avanzar un poco más y dice, destruirás. Y dije que usa este recurso, ¿no es cierto?, a los que hablan mentira. Ese término destruirás va a causarle un daño irreparable. Los va a destruir por completo. Los va a destruir en su totalidad. Va a destruir al que habla mentira. ¿Sí? Va a destruir al que habla mentira. En Apocalipsis 21:8, cuando nos da el grupo de pecados de quienes van a ir al lago que arde con fuego y azufre, están los mentirosos. Los mentirosos van a arder. ¿Sí? Él va a destruir a los que hablan mentira. Pero avanza, ¿no es cierto?, y da otra característica. Y dice, al hombre sanguinario y engañador. Y entonces da como general
¿no es cierto?, los que hablan mentira, pero ahora da más características. Está este hombre sanguinario, ¿sí? Es este hombre que está dispuesto a matar, a derramar sangre hasta matarle a alguien. Y engañador, ¿no es cierto? Alguien no solamente que habla mentira, sino es alguien que vive fingiendo algo, alguien que todo el tiempo anda en falsedad. Y cuando pensamos, ¿no es cierto?, pero no somos eso, ¿sí? ¿Por qué tenemos que leer este salmo si ninguno de nosotros somos eso y si hemos sido rescatados? Porque David acá no está diciendo este salmo apuntando a sus enemigos, no dice porque ellos son. David no está enfocado en lo que sus enemigos son. David no está apuntando con el dedo, ¿no es cierto? Ustedes son mentirosos, ustedes son sanguinarios, ustedes son, ¿no es cierto?, soberbios, orgullosos, ustedes son malos, perversos. No está diciendo eso. Porque David no está señalando a los que le están atacando. David está mirando a Dios. Dice, a él no se complace en la maldad. El hombre justo tiene en claro tienen claro el carácter justo de Dios. Y la razón por la cual apela a Dios cuando viene el enemigo es porque entiende quién es Dios. Es porque entiende la forma en la que actúa Dios. Es porque entiende, ¿no es cierto?, que es Dios quien responde ante la iniquidad. Es Dios quien responde ante el engaño. Es Dios quien responde ante lo perverso. Es Dios, ¿no es cierto?, quien hace todo eso, pero David no se ve lejano a nada de eso. David no está diciendo, yo no soy un perverso, yo no soy el mentiroso. David dice, Él es Dios, el Dios que no se complace en la maldad. Va a hacer esto con los que actúan de esta manera. Y entonces cuando él ora a Dios, ora, ¿no es cierto?, y pone su corazón delante de Dios para que su corazón entienda esto. Este es tu Dios. Y va a poner un peso grande en el corazón de David, porque a él, ¿no es cierto?, decir, este es mi Dios, así es como él actúa, así es como él va a destruir. ¿Qué le queda a David para salir y destruir a sus enemigos? ¿De qué manera David va a actuar en contra de lo que está ahora orando y va a salir y hacer todo lo que dice que a Dios no le agrada? ¿De qué manera? Entonces él está esperando que se muestre la justicia de Dios. Él está descansando en el carácter justo de Dios. Él está diciendo, este es mi Dios, el Dios que no se complace en lo malo, el Dios que no va a evitar el malo junto a él, el Dios que va a destruir al malo, el Dios que aborrece al malo. Ese es mi Dios, el Dios justo, el Dios justo. Entonces, ¿no es cierto?, esta segunda estrofa nos muestra mucho de nuestro Dios. Pero no solamente se queda en destruir, sino que mira cómo termina esa estrofa. Dice, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Sí, abominará Jehová. Esa palabra abominar es mucho más fuerte que cuando dice aborrece, porque esta palabra abominar no es solamente que le desagrada. Esta palabra abominar significa me da asco. Sí, me da asco. Va a ser repulsivo para Dios. Es repugnante, le parece algo despreciable. Entonces cuando pensamos, ¿no es cierto?, ¿quién es nuestro Dios? Y a veces le hacemos a nuestro Dios un Dios muy chiquito que se acomoda mucho a nuestros pecados. Un Dios que nos deja pensar, ¿no es cierto?, pero no es tan grave, ¿no es tan grave lo que estoy haciendo. No es tan grave, igual fue solo una vez, ¿no es cierto? No es tan grave lo que estoy pensando. No es tan grave lo que estoy maquinando. Y entonces le reducimos a Dios a nuestra altura. Le reducimos a Dios a la forma en como nosotros creemos que debe ser la santidad de Dios. Pero lo que hace David es dejar muy en claro cuál es el Dios al que él está orando. Es este Dios justo, este Dios que mira de esta manera el pecado, este Dios que destruye de esta manera el pecador, este Dios que no se deleita para nada en el pecado. Y entonces una vez que entiende eso, David va a entender quién es Él. Queridos hermanos, esto es lo que debe pasar en nuestro corazón.
Lo que debe pasar en nuestro corazón cada vez que vamos estudiando los salmos y toda la escritura es que nuestra imagen de Dios y su carácter tiene que crecer. Tiene que crecer. Tiene que crecer porque lo que nos debe motivar a alabar a Dios no es cómo me fue la semana, no es cómo me siento hoy, es saber quién es Él. Y lo alabo por quién es Él. Y voy a Él en oración en medio de toda la dificultad con mis enemigos porque sé quién es Él. Pero si no estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y su carácter, entonces es obvio, es natural que no vayamos a Él cuando pasan estas circunstancias. David sabía quién era su Dios. David se refiere como a Dios como su Dios, a Jehová como su Jehová. Sí, él se refiere de esta manera y él sabe que este Dios al cual llama mi Dios es el Dios justo que actúa de esta manera contra el pecado, pero aún así sigue le llamando su Dios. Y le llama su Dios porque hay algo claro. Él busca agradar a este Dios. ¿Sí? Él no está apuntando. Él le va a permitir ver, ¿no es cierto?, cómo todo esto que él dice de Dios le muestra quién es Él. Él está apelando a su carácter. Él está orando en medio de las situaciones que está enfrentando. Él está orando y recordando a su corazón, este es mi Dios, el Dios justo al que está acudiendo. Entonces dijimos, la primera forma en cómo el hombre justo responde es en dependencia del cuidado de su Dios. La segunda forma es afirmando el carácter de Dios justo. La tercera forma, reconociendo la abundante misericordia de Dios. Y entonces te decía, cuando David acude y recuerda estas características de Dios y cómo Él destruye el pecado, cómo Él responde al pecado, hay una sola cosa que ocurre en su corazón. Él piensa, esto soy yo. ¿No es cierto? Porque la forma en cómo él va a responder en la siguiente estrofa es admirable. Pienso que el Salmo 5 es de las estrofas más lindas, porque lo que él va a decir es lo siguiente, más, ¿sí? Mira, este es Dios, el Dios que destruye el pecado, que lo aborrece, ¿no es cierto? Que es repulsivo. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia. Y esa abundancia de tu misericordia me gusta mucho porque la palabra abundante sí hace referencia a una cantidad que va más allá de lo necesario. David mira lo que Dios le ha dado y mira esto como que Dios le ha dado mucho más allá de lo que él realmente necesitaba. Dios le dio mucho más. Abundancia, le dio mucho más, ¿sí? Esa palabra abundante, ¿no es cierto?, también nos da la idea de que es mucho en cantidad. Una de las formas en que es traducido es en la multitud, ¿sí? La multitud de la misericordia de Dios. Entonces cuando piensas, ¿no es cierto?, David mira a este Dios justo y no responde en soberbia, ¿no es cierto?, en una justicia propia donde dice, pero yo no soy eso, ¿sí? Esos son mis enemigos, liquídalos Dios, ¿verdad? Más adelante va a decir que los castigue, ¿sí? Pero para llegar al castígalos tenemos que pasar por este camino, donde él entiende, este es Dios y este soy yo. Porque David, antes de pedir que Dios haga su justicia sobre sus enemigos, primero reconoce al Dios justo y ahora va a reconocer quién es Él delante de ese Dios justo. Él entiende que Él no está ahí por quién es Él. Él entiende que Él está ahí por la misericordia de Dios, por la abundante misericordia de Dios. Por la abundante misericordia de Dios. Y me gusta mucho la forma en cómo se muestra la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, porque a veces me da la idea de que nos hemos acostumbrado mucho a que misericordia es un término conocido, que ha pasado tantas veces que lo hemos dejado hasta de disfrutar. Pero acá me gusta mucho porque cuando habla de misericordia se refiere a un amor que responde continuamente en fidelidad. Cuando vos ves la palabra misericordia en el Antiguo Testamento, ves que es una bondad que no se acaba. Cuando vos ves la palabra misericordia en el Antiguo Testamento, vos puedes mirar que es la bondad que viene en respuesta del pacto de Dios. Él es misericordioso para con su pueblo, no por quién es el pueblo, sino por el pacto que tiene con su pueblo. Y entonces esa misericordia abunda y no se acaba. Porque Él tiene un pacto al que tiene que ser fiel por ser fiel a sí mismo.
Y entonces vos miras en el Antiguo Testamento la misericordia y puedes mirar esto, es un amor inagotable, una bondad que no se acaba, una fidelidad que no termina. Y David mira eso y dice, si yo estoy acá, ¿no es cierto? Y no estoy dentro de todo esto, de los que hablan mentira, del orgulloso, del soberbio, del engañador, del derramador de sangre que tendría que haber sido destruido por Dios, es solamente por la abundancia de su misericordia. Y eso es hermoso. Es hermoso, porque lo que necesitamos saber, queridos hermanos, es, ¿no es cierto?, estamos donde estamos por la obra de Dios en nosotros, por su misericordia mostrada en nuestra vida. ¿Y por qué el salmista tiene que pensar esto? ¿Por qué el rey tiene que pensar todo esto cuando alguien le está atacando? Porque el problema más grande de nuestro corazón es ir a la justicia propia, ¿sí?, donde miras a este Dios que destruye, a este Dios, ¿no es cierto?, que aborrece, a este Dios que abomina, y te paras del otro lado y dices, pero yo ya no estoy de ese lado. Y entonces somos prontos en descansar en una justicia propia, en establecer nuestra propia justicia, en establecer nuestra forma propia de resolver las situaciones, y entonces vamos y destruimos, olvidando este pequeño detalle. Estamos donde estamos por la sola y abundante misericordia de Dios. Y es lo que el salmista dice, por la abundancia de tu misericordia. Sí, por la abundancia de tu misericordia. Y mirábamos ahí en el libro de Miqueas, ¿cierto?, que dice, Miqueas capítulo 7, verso 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pacto y el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Lamentaciones 3:22, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a su misericordia. Salmo 52:8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Salmo 69:13 dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Salmo 69:16, respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Isaías 55:7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y podemos seguir viendo versículos, Salmo 13:5, Salmo 23:6, Salmo 36:5, Salmo 36:7. Cada uno de estos nos recuerdan algo, la abundante misericordia de Dios. Y la razón por la cual no hemos sido consumidos es por su abundante misericordia. Y entonces ahí está, ¿qué es lo que prepara al hombre justo para responder al ataque de los enemigos? ¿Sí? Saber a quién confía, saber quién es su Dios, el Dios justo, pero saber quién es Él. Él solamente es un hombre que ha recibido y goza de la misericordia de Dios. Él no está destruido como todos los demás por la sola misericordia de Dios. Eso es lo que él tiene que aprender. Y entonces cuando vos lees el siguiente versículo, ¿no es cierto?, que va a pedir que Dios destruya al enemigo, tienes que leerlo desde este punto. No viene de un hombre vengativo,
no viene de un hombre perverso, no viene de un hombre que está protegiéndose, viene de un hombre que entendió quién es Él, un hombre que reconoce la misericordia de Jehová en su vida. De ahí viene el clamor de Dios, de David, para que castigue al enemigo. Dice: por la abundancia de tu misericordia, no sé hasta qué hora tengo, Gaby. Dice: por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. ¿Se acuerdan que dijimos en el otro que dice: el malo no habitará junto a ti? Estaba mostrando, ¿cierto? El malo no puede venir ni de visita a Dios. Pero acá cuando dice entraré a tu casa, está diciendo algo con plena certeza. Por la misericordia de Dios, ese entraré da la idea de llegar y pasar, ¿sí? Es llegaré y pasaré sería, ¿sí? Por la abundante misericordia de Dios, David tenía esta certeza. Porque yo estoy seguro que puedo llegar a Dios, dice David, y puedo llegar, y puedo entrar, y puedo pasar. ¿Por qué estoy seguro de eso? ¿Por qué sé que puedo hacerlo? Y es por la misericordia de Dios, por su abundante misericordia. Por su abundante misericordia. ¿Sí? El término acá que está usado para casa es lo que ha traído varias veces conflicto en cuanto a este salmo. Muchos piensan que este salmo no fue escrito realmente por David, sino más adelante, porque el término que usa para casa y tabernáculo son el mismo. Y entonces lo que podemos ver es que para casa y templo son lo mismo. Entonces lo que podemos mirar, ¿no es cierto?, es que en varias ocasiones, primero, antes de que el templo esté, el tabernáculo fue llamado el templo de Dios o la casa de Dios, el lugar donde habita la presencia de Dios. Y entonces podemos entenderlo de esa manera. Lo que David estaba entendiendo, ¿no es cierto?, por la misericordia de Dios, él puede acceder a la presencia de Dios. Y no solo eso, dice que él va a adorar, y nuevamente pone en la misma línea. ¿Qué significa entrar a la casa de Dios? ¿Qué significa que por la misericordia de Dios puedo entrar a tu casa? Lo que avanza, ¿no es cierto? Y lo que añade es: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Adoraré hacia, y dijimos, ¿no es cierto?, esa palabra adorar es la que me gustó mucho, porque es ahí donde conectaría nuevamente con Dios Rey. Esta palabra adorar da la idea de postrarse. Esta palabra adorar da la idea de tomar una posición que muestra profunda reverencia. Esta palabra de adorar da la idea de tomar una postura baja, mostrando una señal de respeto y de honor. Esta palabra adorar, ¿no es cierto?, era la que tomaban cuando se acercaban a hablar al rey. Y entonces David piensa eso, ¿no es cierto? Yo puedo entrar por la misericordia abundante de Jehová, pero cuando él se ve, ¿no es cierto?, acercándose a la presencia de Jehová, no se ve como alguien merecedor de estar ahí, sino que se ve como alguien que llega y se pone y se postra en humillación delante de Dios. Se postra como aquel que reconoce quién es el rey y le da honor a quién es el rey, y se postra esperando la orden del rey. Y tenemos que verlo de esa manera, ¿no es cierto? Él mira la misericordia de Dios, mira, ¿no es cierto?, que la misericordia es la que le permite entrar y pasar. La misericordia de Dios es la que le permite ahora poder mirar hacia el lugar donde está Dios, porque la función de los sacerdotes solamente era poder entrar. Y él se inclina y le da todo el honor al rey, ¿sí? Le da todo el honor al rey. Pero no solo eso, dijimos, ¿no es cierto?, que este pasaje nos ayuda a ver el corazón de David, porque lo siguiente que añade es un guíame, ¿sí? Guíame. Entonces él entiende, esto es la misericordia de Dios en mi vida. Pero ahora él también entiende, hay algo que necesita. Él necesita que Dios le guíe. Antes de pasar, yo me anoté acá un par de cositas. ¿Cuántas veces has olvidado la misericordia de Dios? ¿Sí? ¿Cuántas veces has olvidado que es la misericordia de Dios lo que te hace
que puedes estar delante del Dios justo. Cuando vienen las situaciones del enemigo, cuando vienen situaciones con personas como David, cuando vienen, ¿no es cierto?, estas situaciones adversas de conflicto, ¿cuántas veces nos hemos olvidado que estamos donde estamos por su sola misericordia? ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, hemos respondido realmente desde ese lugar, desde el lugar de la misericordia, desde el lugar, ¿no es cierto?, donde sabemos es Dios obrando en mí la razón por la que estoy acá. Es Dios obrando en mí la razón por la que no soy uno más de ellos. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces hemos tomado el otro lugar, donde hemos dejado de lado la misericordia? Hemos dejado de lado la misericordia y hemos actuado como jueces, ¿no es cierto?, desde el lado de castígalos Dios, pero no desde un corazón que entiende quién soy, sino desde un corazón que quiere venganza, que quiere revancha. ¿Cuántas veces hemos actuado desde ese punto? Tenemos que abandonar, queridos hermanos, nuestra justicia propia. Tenemos que abandonar toda imagen que tengamos de nosotros mismos que no esté conforme a la Escritura. Y tenemos que abrazar la sola misericordia de Dios. Porque tenemos que estar convencidos de esto. La razón por la cual podemos estar delante de Dios e inclinarnos ante nuestro Señor es por su abundante misericordia. Y eso nunca va a cambiar. No importa cuántos años estemos como creyentes, no importa cuán nuevitos seamos como creyentes, no importa en qué lugar estamos, si estamos en el punto del rey, ¿no es cierto?, o estamos en el punto de los escuderos del rey, es el mismo punto. Estamos donde estamos por la pura misericordia de Dios. Eso no cambia nunca. Y desde ahí es donde debemos responder. La respuesta del hombre justo viene desde ahí, desde el lugar donde ha entendido quién es Él, donde ha entendido la abundante misericordia de Dios. Amén. Siguiente punto. Cuarto punto. Faltan menos. Cuarto punto. El hombre justo, dijimos primero, responde en dependencia del cuidado de su Dios. Segundo, responde afirmando el carácter justo de su Dios. Tercero, responde reconociendo la abundante misericordia de su Dios. Cuarto, responde pidiendo la dirección justa de su Dios. ¿Sí? Responde pidiendo la dirección justa de su Dios. Entonces David entiende eso, ¿no es cierto? Yo estoy donde estoy por su pura misericordia. Entonces ahora lo que él necesita no es pensar ahora qué hago yo. Lo que ahora David entiende es lo que necesito es que él me diga qué hacer. Los dijimos desde el principio. Vemos el corazón de un rey que le dice: Señor, clamo a ti, ayúdame, aquí espero a que vos me contestes. Luego dice, ¿no es cierto?, este Dios que me va a contestar es el Dios justo. Va a contestar a un hombre que ha sido puesto donde está por la pura misericordia. Pero ahora este hombre dice lo siguiente: guíame, guíame. Y nuevamente cambia de término, no dice Dios, ¿sí? Nuevamente lo que va a decir es: guíame, Jehová. ¿Por qué hace constantemente este cambio? ¿Sí? Vieron que cuando está hablando del carácter de Dios, pone Dios, el nombre más general. Pero cuando está hablando de lo que hacia Él, pone este término: Jehová, su Dios, el Dios de Israel. Él tenía esa claridad. Este es el Dios de Israel. Este es su Dios. Jehová es su Dios. Es un término más familiar, más cercano. Es un término más personal para ellos. Era el Dios de Israel. Y entonces ahora le está pidiendo: guíame. Esa palabra guíame me gustó mucho, porque lo que da la idea de esta palabra guíame es ponte como autoridad, es lo primero. ¿Sí? Esta palabra guíame es autoridad. Esta palabra guíame es llévame, se podría traducir. Esta palabra guíame se podría traducir como dar una dirección. Entonces, cuando vos piensas en guíame, Jehová, no es que le está pidiendo dirección hacia dónde ir. Lo que está haciendo es reconociendo su autoridad y pidiéndole una orden. Cuando dice dame la dirección, no es ve para acá o ve para allá, es dime todo lo que tengo que hacer.
Cuando está diciendo guíame, está poniéndose bajo la autoridad de todo lo que el rey quiera que él haga. Cuando está diciendo guíame, ¿no es cierto? Está diciendo, dame vos la directriz, dime vos lo que yo tengo que hacer. Guíame, se está poniendo de esa manera. David entiende, ¿no es cierto? Mira, yo estoy acá no porque soy un buen rey. Yo estoy acá no porque sea mejor que ellos. Yo estoy acá por tu misericordia. Por lo tanto, necesito que vos me digas lo que yo tengo que hacer. Yo necesito que vos me digas qué directriz tener, hacia dónde avanzar, cómo, ¿no es cierto?, resolverlo. Es la oración del rey pidiéndole al rey supremo. Vos dime lo que yo tengo que hacer y te obedezco. Guíame, guíame. Se está sometiendo a la autoridad de Dios. ¿Sí? Vemos por ejemplo, en el Salmo 77, Salmo 77, 21. Siempre me pasa lo mismo. Y creo que es el que corregí y le puse algún número de más. Así que aquí está, 77, 20. Condujiste, ¿sí? Condujiste a tu pueblo como ovejas. Y les decía que este término de guíame me gustó mucho, porque si vamos a ver en Salmo 77, Isaías 58 y Salmo 23, la forma en cómo se utiliza este guíame es una forma pastoral. Es el pastor diciéndole a las ovejas por dónde avanzar. Acá lo usa de esa manera: condujiste a tu pueblo como ovejas. Salmo 23:3, un salmo que lo conocemos bastante, ¿verdad? Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre. Ahí es el más explícito. Quien la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas no faltan. Ese Jehová te pastoreará. Vos te das cuenta, ¿no es cierto? Este guíame tiene un sentido muy propio para David. Tiene un sentido y una imagen muy clara de lo que él está pidiendo. Él está diciendo, ¿no es cierto?, desde este corazón tierno: dirígeme, ¿sí? Vos guíame, empújame por donde tengo que ir, dame la dirección, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Él está esperando esa respuesta desde el primer párrafo, desde la primera estrofa. Él está esperando la respuesta de Dios. Y acá sigue clamando a Dios: dame la dirección. Dime, ¿no es cierto? Va uniendo todo el cántico. Dime por dónde tengo que ir. No solo eso, no es solo guíame, ¿sí? En tu justicia, lo que él entiende es eso, ¿no es cierto? Mira, tengo que caminar, pero hay algo que tiene que suceder. Cualquier cosa que yo tengo que hacer, lo que tiene que ser es reflejar la justicia. Y cuando dice a causa de mis enemigos, no está culpando a los enemigos de algo, sino lo que está diciendo: por mis enemigos, tú guíame, ¿sí? Él entiende su corazón y él entiende que a causa de, ya que están los enemigos, lo que él necesita es que Dios lo guíe en la justicia de Dios. Él necesita ser guiado en lo que Dios quiere que él haga, en lo que es justo delante de Dios. ¿Sí? Él necesita ser guiado. Él no encuentra ventaja en la situación. Él no quiere, ¿no es cierto?, tomar esta situación como la ocasión para hacer lo que él quiere. Él mira la situación, mira a sus enemigos y dice: Señor, guíame. Dime por dónde. Guíame en tu justicia. ¿Sí? Pero no solo guíame en tu justicia, sino, dice, endereza delante de mí tu camino. ¿Sí? Endereza delante de mí tu camino. Este enderezar es hacer andar en rectitud. Este enderezar da la idea de poner en lo correcto. Este enderezar, ¿no es cierto?, es el salmista clamando a Dios para que el camino que él elija sea el camino que agrada al Dios justo, sea el camino que refleje la justicia, sea el camino, ¿no es cierto?, donde él pueda tener la certeza: es acá donde Dios quiere que camine,
es el camino ordenado por Dios. A veces parece un trámite muy largo, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo un rey, ¿sí?, que tiene todos sus enemigos al ataque, va a parar y va a esperar a que Dios le dirija todas estas cosas, ¿sí? Y lo que debemos entender es eso lo que debe suceder. Ninguno estamos apurados, ¿sí? Estamos apurados en actuar en santidad. Estamos apurados en actuar de manera justa. Y para actuar de manera justa necesitamos tomar el ejemplo de este rey. Necesitamos acudir al Dios justo. Necesitamos la dirección del Dios justo para poder obrar en justicia. Necesitamos reconocer el carácter de Dios justo para que Él nos diga cómo responder de manera justa ante las cosas que están sucediendo. Porque ese es nuestro deseo, es nuestra única urgencia. Acercarnos al Dios justo y vivir de manera justa. No hay urgencia en resolver situaciones. No hay urgencia. Hay suficiente tiempo como para hacer lo que hizo David. Acercarnos a Dios es orar y esperar. Hay suficiente tiempo como para acercarnos a hacer lo que hizo David. Responder y reconocer el carácter de Dios. Hay suficiente tiempo para reconocer quién soy yo delante de este Dios justo. Y entonces decirle, Señor, ayúdame. Señor, guíame. Muéstrame vos el camino. Pastoréame y dime por dónde tengo que ir. Endereza mis caminos. Muéstrame por dónde tengo que caminar. ¿Sí? Dice, endereza delante de mí. Y mira, me gusta mucho porque dice, tu camino. Y es el corazón del salmista y del rey David. Él no quería otra cosa, sino hacer solo lo que Dios le pedía. Solo lo que Dios le pedía. Él dice, ponme ahí, ponme en tu camino para yo caminar. Ponme en tu camino y yo hago lo que vos quieres que haga. Endereza mi camino, ¿sí? Endereza delante de ti, de mí tu camino. Es como reubicarlo. Mi reacción ante mis enemigos no debe estar dirigido por mi propio corazón. Porque hay algo que hay que entender, y es lo engañoso y perverso que el corazón es. Mi reacción ante mis enemigos tiene que estar como respuesta de este clamor a Dios. Vos dime, Señor, lo que tengo que hacer. Ayer hablamos con un hombre de unas situaciones que han estado pasando y me dice, y bueno, ahora dime, ¿tengo que ir a hablar o tengo que sentarme y esperar? ¿Sí? Entonces yo le decía, las dos cosas hay que hacer, ¿sí? Lo que ahora tienes que ver es cuál es prudente hoy, ¿sí? Y hoy es lo prudente, sentarte y esperar, sentarte y llamar, ¿sí? Decidir acercarte a tu hermano, aun cuando sabes todo lo que está diciendo tu hermano. Sentarte y llamar a tu hermano, ¿no es cierto? Y acercarte a tu hermano, aun cuando tu corazón no quiere afirmar esta relación con tu hermano. ¿Es eso lo prudente hoy? Porque lo que necesita, ¿no es cierto?, es esto. Necesita acercarse a ese hermano a solucionar las cosas cuando entiende, estoy donde estoy por la misericordia de Dios. Y entonces no voy a buscar justicia, no voy a buscar arreglar mi nombre, voy a buscar actuar en justicia para agradar a Dios. ¿Sí? Entonces es lo que el salmista tenía que hacer. Guíame, endereza mi camino. ¿Sí? Enderézalo. Siguiente, Primero, el hombre justo responde en dependencia del cuidado de Dios, afirmando el carácter, reconociendo la abundante misericordia, pidiendo la dirección justa. Quinto, ya casi, dice, apela al justo juicio de Dios. Y es aquí donde decía, ¿no es cierto?, el salmista nos viene preparando para todo esto. ¿Cómo es que un rey reacciona? ¿Cómo es que un rey puede acercarse a Dios y decirle, Señor, haz justicia? Señor, haz justicia. Señor, dales tu juicio. Dice, versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Y me gusta mucho cómo acá conecta, porque David se ve como una persona frágil, una persona que podría caer en todas estas cosas que están diciendo de él, que podría creerse todas estas mentiras. Y por eso dice, Señor, guíame.
Y lo dice ahora reconociendo, mira, estos son ellos. Dice, en la boca de ellos no hay sinceridad. Esa palabra sinceridad nos dice, ¿no es cierto?, no son alguien confiables. Estas personas, ¿no es cierto?, no pueden decir algo que pueda ser creíble. De lo que sale de sus bocas no hay nada seguro. Lo que sale de sus bocas, ¿no es cierto?, es pura mentira. Cuando dice en ellos no hay sinceridad, ¿no es cierto?, te da esta idea, Señor, guíame, ¿no es cierto? Porque mira, cuando les escuchas a ellos, de todo lo que sale de su boca, no hay nada en lo que yo pueda confiar. No hay nada que me sea seguro. Nada. Y entonces esto arranca como una oración inicial y ahora va a desarrollar el resto. ¿Por qué no hay nada que sea seguro de lo que sale de su boca? Y dice, sus entrañas son maldad. Cuando se refiere a sus entrañas, ¿no es cierto?, se refiere tanto a su conciencia, a su corazón, intelecto, emociones, ¿no es cierto? Y dice, lo profundo de ellos, lo único que hay es maldad. Ellos están, ¿no es cierto?, respondiendo a lo malo, ellos están evidenciando lo malo, lo que ellos muestran, ¿no es cierto?, es solamente maldad. Y aquí hay como un juego de palabras en el Salmo, porque entrañas y sepulcro son palabras que se escriben muy similar, porque las dos van a lo mismo. Lo uno es lo profundo del hombre y lo otro lo que se refiere es lo profundo de la tumba. Entonces hace esta como comparación, ¿no es cierto?, donde dice, mira, en lo profundo del hombre, en su conciencia, en lo más profundo, sus pensamientos, no hay nada bueno, es pura maldad. ¿Sí? Pero mira, acaba y dice, pero cuando vas a su garganta, a lo más profundo, donde pones un muerto, así es su garganta. ¿Sí? Es como un sepulcro. ¿Sí? Nada malo, nada bueno puede salir de ahí. Es un lugar de putrefacción, ¿no es cierto?, de donde si vos abrís, solamente sale lo malo. Avanza, ¿no es cierto?, y dice, con su lengua hablan lisonjas. Esa palabra lisonja, ¿no es cierto?, da la idea de alabar, pero alabarte en un sentido de adularte, de decirte cosas solamente para conseguir sus propósitos, su beneficio. Él habla, ¿no es cierto?, y dice, con su lengua lo que hablan son cosas deshonestas, cosas que te hablan, ¿no es cierto?, solamente para conseguir los propósitos que ellos quieren. Entonces cuando dice, ¿por qué no hay sinceridad en ellos? ¿Por qué de todo lo que dicen no hay nada que sea creíble? ¿No es cierto? Y marca, o sea, sus pensamientos son malos. Su garganta sale todo lo malo. ¿Sí? Su lengua dice solamente engaño, no hay nada bueno. Te dicen las cosas pero de forma deshonesta. Te dicen las cosas solo para conseguir beneficios. Y entonces David, ¿no es cierto?, entendía todo esto y dice, esto es lo que está pasando. Esta es la forma en la que están actuando. No podemos creer, Señor, guíame. Guíame porque en ellos no hay nada creíble. No puedo yo, ¿no es cierto?, escucharlos y poner atención a lo que está diciendo, Señor, guíame. Y ahora viene el otro pedido de David. Y entonces mira lo que dice ahora David. Ya que muestra todo esto, va a venir la parte donde David, ¿no es cierto?, va a ser la primera parte imprecatoria de los salmos, donde dice castígalos, castígalos. Pero dijimos que eso es importante, porque cuando dice castígalos, no lo dice como nosotros diríamos, ¿no es cierto?, que el Señor haga justicia. Porque cuando decimos, ¿no es cierto?, que el Señor haga justicia, no nace de un corazón como el de David. Lo que queremos es venganza muchas veces, ¿no? Cuando pedimos el Señor haga justicia, lo que queremos es que la otra persona sufra como yo estoy sufriendo. Cuando decimos el Señor haga justicia, lo que queremos, ¿no es cierto?, es que la persona reciba el mal que yo no puedo darle, ¿sí? Ya que yo no te puedo destruir porque quedo mal, ojalá y el Señor lo haga, ¿sí? Lo decimos desde ese corazón, no lo decimos desde el corazón de David. Este castígalos no da la idea de destrúyelos, ni siquiera da la idea de que les pague con mal. Esta palabra castígalos, lo que nos da la idea es declara a los culpables. Declara a los culpables. Esta palabra castígalos da la idea de condénalos conforme a sus faltas. Dios lo que está haciendo, David lo que está haciendo es apelando a Dios. Señor, míralos y condénalos. Son culpables. Son culpables. Muchas veces nos vamos gozando del daño que recibe el enemigo.
Muchas veces nos vamos gozando del daño que reciben personas con las que no estamos de acuerdo, o que personas, ¿no es cierto?, políticos que pensamos que no deberían estar en ese lugar, les pasa algo y nos gozamos, ¿sí? Pero hay algún problema en nuestro corazón, porque acá David no está gozándose en el dolor de sus enemigos, no está gozándose en que ahora Dios los vaya a destruir. Acá lo que David está haciendo es ser justo. Está orando a Dios, ¿no es cierto? Y es: muéstrales culpables, muéstrales su culpa, condénalos conforme a su culpa. Ese castígalos no está envuelto en un deseo de destrucción. Ese castígalos está movido por entender el carácter justo de Dios y la sola misericordia de Dios a su vida. Y desde ese punto dice: Señor, tú júzgalos, da tu veredicto, condénalos, ¿sí? No está desde el punto de destrucción. Y David apela a eso porque dice: mira, castígalos, y va lo siguiente: caigan por sus propios consejos. Caigan por sus propios consejos es: sufran su propia derrota, ¿no es cierto? Todo lo que ellos estaban planeando, las estrategias que estaban planeando para destruir, David lo que dice es que sufran el daño de su maldad, ¿sí? Que sufran el daño de sus propios consejos. Ese caigan, ¿no es cierto?, es sufrir derrota o ser llevado al fracaso, ponerlo en ruina. Entonces lo que David entiende, ¿no es cierto?, es no quiere que ellos mueran, no quiere que ellos, ¿no es cierto?, sean destruidos por Dios. Lo que está diciendo es que sufran el daño de su pecado, que Dios los juzgue y los condene, que ellos reciban la paga de lo que han hecho, que ellos caigan en sus propios enredos, pero no viene desde el corazón vengativo, ¿sí?, sino dejando esto en que Dios sea quien lo haga. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Échalos fuera es: sácalos, ¿sí? Déjalos fuera. Tú ves su maldad, ponlos aparte. Y el siguiente dice: porque se rebelaron contra ti. Y ahí vos te das cuenta que David no está pensando en él. David no está pidiendo que haga lo que le pide que haga porque están haciéndole algo a David. No están pidiéndole que les castigue por cómo se están levantando con él o cómo se están amotinando contra él, sino que hay algo que le está moviendo a David. Y es: ellos se están rebelando contra ti. Ellos se están rebelando contra ti. Es este corazón misericordioso. Es este corazón misericordioso donde ellos necesitan esto. Ellos se están rebelando contra ti. Necesitan ver el daño de su pecado. Necesitan recibir la condena de su pecado. Se están rebelando contra ti. Sí, avancemos. Preguntita antes de pasar al siguiente. Ahí Gaby me había pedido que haga una lista de preguntas, pero ahí te las doy después. 3 preguntas me dijo Gaby. Ahí te las paso las 3 después. Pero yo te diría, mira, aquí una pregunta muy importante. Quisiera que en algún momento de tu día, de tu semana, de tu vida, pares y preguntes: ¿cuántas veces te has gozado en el daño de tu enemigo? ¿Cuántas veces has festejado que le haya ido mal al que te declaró la guerra un día? ¿Cuánto te gozas al ver cómo sufre el que te ha hecho daño? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces ha pasado? Porque eso lo que nos está mostrando es: no entendemos la misericordia de Dios. No estamos entendiendo la misericordia de Dios. No estamos entendiendo. Luego lo otro que te quisiera preguntar es: ¿cuánto descansas en el carácter de Dios cuando vienen estas situaciones? ¿Cuánto realmente, cuando dices que Dios haga justicia, viene desde este corazón donde descansa en el carácter justo de Dios y no en tu corazón malvado? ¿Sí? ¿Cuánto realmente descansas en el carácter justo de Dios? Último punto. Dice: el hombre justo responde, primero, dependiendo del cuidado de Dios. Segundo, afirmando el carácter justo. Tercero, reconociendo la abundante misericordia. Cuarto, pidiendo la dirección justa. Quinto, apelando al justo juicio. Sexto y último, alegrándose por todas las bendiciones de su Dios. Y aquí es como que el salmo cambia completamente de tono.
pero completo, ¿sí? Es como que el cántico va cerrando, porque ahora mira, ¿no es cierto? Vas a destruirlos, los injustos van a ser destruidos, el justo va a acercarse a Dios, el justo va a estar delante de Dios adorándolo por sus abundantes misericordias, pero ahora hay un llamado a todos, ¿sí? A todos hay un llamado, y el llamado está como con varias órdenes. Yo lo puse en 3 órdenes principales que lo podemos ver, y hay un llamado general. Así que cuando leas este último versículo, tienes que entender es para todos nosotros, ¿sí? Para todos. Y quiero que pongan atención. El primer llamado dice, pero alégrense. Entonces te digo, va a haber un cambio grande, porque hasta este momento el cántico había arrancado con un corazón de súplica, ¿no es cierto? Con un hombre que está delante de Dios, ahí, ¿no es cierto?, pidiéndole urgentemente, escúchame. Un hombre que apela al carácter de Dios. Un hombre que dice, gracias Señor, porque por tu misericordia yo puedo entrar a tu casa. Un hombre, ¿no es cierto?, que dice, mira, esto es lo que hacen mis enemigos. Un hombre que dice, Señor, castígalos, castígalos. Y hace un cambio completo acá, porque acá ahora hay una orden, alégrense todos, ¿sí? Alégrense todos. Este alégrense es muy gráfico, ¿no es cierto? Dice, da la idea de trae felicidad. Entonces mira, yo te digo algo, si entendemos el carácter de Dios y cómo Él obra y quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él, cuando lo alabamos a Él, ¿cómo tenemos que estar? ¿Cómo? Alegres, ¿sí? Alegres. Y mira, acá cuando va a hablar de por qué nos tenemos que alegrar y por qué nos tenemos que regocijar, ¿sí? Y por qué tenemos que dar voces de júbilo, dice, vamos a explicar bien lo que significa, es solamente por lo que ha hecho Dios. ¿Por quién es Dios? Entonces te digo, hermano, no dejemos que las circunstancias nos quiten el gozo que viene de Dios. No dejemos que las circunstancias hagan que nuestra mirada baje y nos olvidemos del Dios que tenemos, de su carácter justo, de su carácter bendito, que por la misericordia de Dios nos ha dado tanto, una misericordia abundante. Entonces la primera cosa es alégrense, ¿sí? Alégrense, dice. Es traer felicidad. Entonces te digo, esto va a ser un cambio de tono al cántico, ¿no es cierto? Y va a cerrar este cántico con este aspecto, alégrate, alégrate. ¿Quiénes se tienen que alegrar? Se tienen que alegrar todos los que en ti confían. Esa palabra confiar es los que en ti encuentran refugio, podría ser, ¿sí? Los que en ti encuentran refugio o los que en ti encuentran esa seguridad. ¿Quiénes se van a alegrar en Dios? Se van a alegrar en Dios los que realmente confían en Dios. En el momento de la dificultad y cuando los enemigos están persiguiendo, la única razón por la cual David puede dar esta orden y decir alegrémonos es porque él confía en Dios. En Él está su refugio. Que vengan los que quieran, ¿no es cierto? Él se va a alegrar en Dios. Él se va a alegrar en Dios porque confía en Jehová. Entonces, mira, si tu deleite realmente está en Dios y tu seguridad realmente está puesta en Dios, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Alegrarse, ¿sí? Alegrarse, pero alegrarse de verdad, ¿sí? Alegrarse de verdad, traer alegría, ¿sí? En este caso no se refiere a la actitud, más adelante se va a referir a la actitud. En este caso, cuando habla de la alegría, es esto, realmente es la emoción, realmente es traer la alegría, ¿sí? Pero avanza y dice, den voces de júbilo. Muchas veces este punto de den voces de júbilo ha sido muy mal entendido, ¿sí? Muchas veces voces de júbilo, muchos entienden como gritos en medio de las canciones, ¿sí? O gritos que acompañan las canciones, o gritos en desorden. Pero cuando habla de den voces de júbilo, este punto de voces de júbilo da esta idea, cantar con alegría. Voces de júbilo no son gritos sin sentido, voces de júbilo son canciones.
¿Sí? Canciones que nacen del corazón alegre. Cuando miras este término, voces de júbilo, son cánticos que el pueblo hace para Dios en respuesta a, ¿sí? ¿Y quiénes dan voces de júbilo? Mira, dice los que se regocijan, ¿sí? Dice, den voces de júbilo, para siempre. Ahí dice, porque tú los defiendes. ¿Por qué dan voces de júbilo? Porque los defiende. Él les proporciona este cuidado. Entonces, cuando miras a David, David no se ve como alguien que está en peligro. David no se ve como preocupado, voy a perder mi reino. Él sabe que el reino no le pertenece si Dios no quiere. Él sabe que va a salir del reino cuando Dios quiera. Y él sabe que si es por medio de la muerte que tiene que salir del reino, es así como Dios lo quiere. Él lo que quiere acá en este salmo es que entendamos esto. En medio de la persecución hay algo que nos hace estar alegres. Y es su cuidado. Él es el escudo, por tanto demos voces de júbilo. Y es este contraste, ¿no es cierto? Porque si estás perseguido, no das cánticos fuertes. Si estás perseguido, ¿cuál es la actitud? Más vale escondido, ¿no es cierto? Cuando te sientes que no estás protegido, no vas a tomar esta actitud. Pero acá es todo lo contrario. No tiene de qué esconderse David. No tiene por qué estar en silencio. No tiene por qué estar callado sin que el enemigo lo sepa. Al contrario, la orden es cantemos y cantemos fuerte. Cantemos cánticos que nacen, ¿no es cierto?, de un corazón que entiende quién es su cuidador. Que entiende, Él es mi escudo. De ahí tiene que nacer. Los cánticos, ¿no es cierto?, nacen de un corazón que entiende quién es Dios y la orden es cantemos. Demos voces de júbilo, cantemos, ¿sí? Cantemos cánticos que nacen del corazón alegre. El siguiente le dice, en ti se regocijen. Y entonces dijimos, la primera es alégrense, pero acá cuando dice regocíjense, va más allá de tu emoción. No es solamente una cara sonriente, no es solamente una risa todo el tiempo, sino que acaba la actitud. Porque la hipocresía es fácil, ¿verdad? Es fácil entrar por la puerta y sonreír y cantar alegre. Pero acá cuando habla de regocijarse, es la actitud del corazón, una actitud real de gozo, ¿sí? Cuando habla del regocijo, la diferencia de la alegría es que en el regocijo se refiere a esta actitud, la actitud de gozo. Y la actitud de gozo nos regocijamos aún en medio del dolor. Nos regocijamos aún en medio de la tragedia. Nos podemos regocijar aún en medio de la persecución y cuando los enemigos están viniendo. Nos regocijamos. ¿Quiénes? Dice los que aman tu nombre. ¿Sí? Los que aman tu nombre. ¿Quién se va a gozar? Los que aman su nombre. Ellos se regocijan. Ellos se regocijan. ¿Por qué? Vimos en todo el Salmo, ¿no es cierto? No se trata de David. No se trata de su reino, no se trata de su sufrimiento, se trata de Dios. Entonces nos gozamos porque lo amamos, nos gozamos porque lo amamos, porque en medio de todo lo que puede estar pasando, esto es real, amamos a Dios, por lo tanto gocémonos. Pero acá añade, va a decir un porqué y terminamos. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Y por eso todos los puntos fueron acompañados por el hombre justo. El hombre justo, el hombre justo. Porque hay algo que es verdad. El que va a vivir lo que pudo vivir el rey David, el que va a vivir conforme a estas verdades, el que va a responder conforme a estas verdades, el que va a alegrarse, el que va a cantar, el que va a regocijarse, es una persona, el justo. El justo. El justo. No hay otra manera. No hay otra manera. Si no has sido rescatado por el Señor, querido hermano, si no has sido realmente hecho justo delante de Dios, no hay manera. No hay manera. Porque Dios no te ha dado de sus misericordias. No has podido disfrutar de las abundantes misericordias de Dios. No puedes hoy decir, ¿no es cierto?, yo por las abundantes misericordias entro a su casa. No puedes decir, yo lo alabo porque lo amo.
No puedes decir yo me alegro porque en Él está mi confianza. No puedes decir, ¿no es cierto? Yo canto porque en Él está mi seguridad. No puedes decir nada de eso, porque solo el justo es bendecido por Dios. Y entonces lo alabas. Así que yo te animo, querido hermano, a que miremos este salmo y miremos lo que dice ahí. ¿Cuál es el mayor favor que Dios le da a David en este tiempo? Ser el escudo que lo rodea, ser el escudo que lo protege, y desde ahí él puede vivir este cántico de adoración a Dios. Así que, querido hermano, yo te animo a que podamos mirar la palabra y mirar nuestro corazón, y podamos realmente pensar en cómo está nuestro corazón delante de Dios hoy, porque hoy necesitamos afirmar en nuestro corazón el carácter justo de Dios. Hoy necesitamos afirmar en nuestro corazón la multitud de la misericordia de Dios en nuestra vida y reconocer: estoy acá solo por su misericordia. Hoy necesitamos crecer en oración, en acercarme a Él y clamar y decirle: escúchame. Hoy necesitamos responder en gozo constante. Hoy necesitamos responder en alegría. Hoy necesitamos cantar a Dios reconociendo sus bendiciones. Porque si no lo hacemos hoy, el día que el enemigo viene a atacar, el día que pasas por estas circunstancias donde te toca enfrentarte como lo hizo David, nada de esto va a estar. Porque no es algo que va a suceder en el día de la aflicción. Es algo que tiene que estar ejercitado, que tiene que ser tu cántico constante cada día. Clamar a Dios, reconocer su carácter, reconocerte delante de Él, reconocer la maldad que hay en el mundo y alegrarte en Dios, porque en Él esperamos, Él nos protege, ¿sí? En Él está nuestra esperanza y todas las bendiciones. Así que bueno, terminamos, vamos a orar unas cositas nada más. Primero, busca vivir una vida justa delante de Dios, porque es el justo, ¿sí? Es el justo el que puede disfrutar de estas bendiciones. Segundo, busca crecer más y más en conocer a tu Dios y su carácter para acudir a Él todo el tiempo. ¿Cuánto lo estás haciendo? ¿Cuánto te estás ejercitando en conocer a Dios? Tercero, alaba a Dios por su cuidado constante. Alaba a Dios por todas sus bendiciones. Cuarto, regocíjate. Regocíjate solo en Dios. Regocíjate solo en Dios. El gozo va más allá de las circunstancias. Gózate solo en Él. Amén. Oramos entonces. Padre, gracias Dios. Gracias Padre por tu palabra y por tus bondades, Señor. Gracias Padre porque realmente podemos clamar a ti y estar atento, tu oído a nuestras súplicas, Señor. Realmente podemos acercarnos a ti confiados y esperando, sabiendo que tú contestas, Señor. Danos un corazón humilde para saber esperar tu respuesta, Señor. Danos un corazón dependiente, Señor, para saber que te necesitamos, Dios, que necesitamos tu dirección, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer en conocerte. Ayúdanos, Padre, a crecer en conocerte para poder crecer en amarte, Señor. Padre amado, ayúdanos a recordar que somos lo que somos delante de ti por tu infinita misericordia solamente, Dios. Padre amado, haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros y enséñanos a alegrarnos en ti. Enséñanos a alabarte a ti. Enséñanos a gozarnos y mantener una actitud de gozo constante solo en ti, Señor, porque te amamos, Padre, porque descansamos en ti, confiamos en ti, Señor. Pero sobre todo, Padre, ayúdanos a estar atentos a estas infinitas bendiciones que tú nos das, Señor, porque tú eres misericordioso para con nosotros, Señor. Tú eres el Rey de Gloria, Señor, y a ti nos acercamos humillados y honrándote, Dios. Te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.